Vamos ahora a conectarnos con el doctor Joaquín Hernández. Él tiene una maestría en filosofía contemporánea latinoamericana y un doctorado en filosofía. Se ha desempeñado como docente principal en las facultades de jurisprudencia y filosofía de diferentes instituciones educativas. Es editorialista del diario Expreso y rector de la Universidad de Espíritu Santo. Vamos a conversar con él acerca de la situación en Cuba. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros en esta mañana, doctor. Muchísimas gracias, buenos días. Muy atento, buen día para todos también quienes nos escuchan. Felicitaciones a la radio y por este programa y a la orden con ustedes. Muchísimas gracias. Aquí estamos en Max TV Online. Doctor, la población civil cubana sorprendió al mundo este domingo al manifestarse masivamente en las calles de varias ciudades de Cuba. ¿Qué consecuencias tuvo esa movilización en términos simbólicos y reales? Bueno, en términos simbólicos es la expresión más fuerte de descontento de la población cubana, de la ciudadanía cubana, no solamente por lo que está sufriendo por el COVID-19 y la falta de un sistema de salud, sino por todas las situaciones económicas, del deterioro acelerado de la calidad de vida, la falta de alimentos, electricidad que ha sufrido en estos últimos años. Entonces, el estallido del día domingo, indiscutiblemente motivado, cuyo explosivo fue la situación del COVID, es la expresión de un sistema que ya no da más, que ya es incapaz de renovarse a sí mismo, y en realidad no lo ha sido, porque el régimen cubano manejado por el socialismo, comunismo de Fidel Castro, solamente vivió durante todas estas décadas a base de subvenciones. Primero la subvención de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y luego Venezuela, con el apoyo de la apertura al turismo, que se convirtió en uno de los rubros más importantes, pero no hubo nunca un desarrollo de la economía, ni la mayoría del pueblo cubano alcanzó niveles de vida que merecieran la pena vivirse. Esta generación que de nietos de los barbudos que hicieron la revolución está agotada, cansada, desesperanzada, hastiada de todo un sistema que realmente lo que produce es miseria y opresión. Y a nivel real, que es simbólico y real, yo lo que le diría es que probablemente estemos no al fin del comienzo, sino al comienzo del fin, como escribía el analista Joaquín Villalobos. Ahora, ¿qué pasa si es que hay un recrudecimiento de la opresión en Cuba? Y más bien, diríamos que esto podría ser una sola golondrina siendo verano, si es que la gente se ve totalmente reprimida nuevamente y bueno, y hay la imposibilidad de seguir con este tipo de manifestaciones, ¿no? Y reclamos hacia un oficialismo que no atiende sus necesidades básicas. Mire, las opciones lamentablemente no son buenas. Una opción es una línea de lo que podría provenir es precisamente mucha sangre, mucho enfrentamiento, mucha represión, porque aquí el problema es que la gente que está en las calles, que por cierto, que estuvo en las calles, que por cierto no había tenido paralelo en la historia cubana, ni siquiera en el maleconazo de 1994, lo está haciendo por cuestiones que ya son fundamentales de supervivencia. Es decir, no es que son jóvenes indignados, que están reclamando libertad, igualdad, etcétera, 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 sino es gente que realmente se muere de hambre. Se muere de hambre, así es. ¿No? Incluso me llama la atención algo, o sea, mientras el mundo dice, están clamando por su libertad, yo no sé si llega a tanto, están clamando por el hambre que tienen y por
por la falta de salubridad en este momento. O sea, realmente lo que están reclamando es por su sobrevivencia actual, el día a día. Exactamente. Ajá. Y en ese sentido la represión tiene límites porque, claro, puede convertir eso en un inmenso gulag o en un campo de exterminio, pero evidentemente no va a ser lo mismo que en décadas anteriores, que era gente que se levantaba por cuestiones de ideas y entonces moría, sino que esta gente lamentable y tristemente no tiene otra salida que protestar y tratar de cambiar para poder sobrevivir. Y no olvidemos que generalmente se ha dado históricamente que cuando existen este tipo de cosas en dictaduras así tan cerradas y fuertes como la cubana, se aprovecha para ingresar y hacer un barrido en las diferentes ciudades, se ingresa a los domicilios, se rebusca, etcétera. Entonces vuelve el pánico a la ciudadanía y se quedan paralizados. Recordemos, Stroessner lo ha hecho, Somoza, las dictaduras de Argentina, de Chile, etcétera, ¿no? Entonces es como una ocasión para que entre el oficialismo y arrase con todo. Sí, definitivamente no, pero le digo, en estas condiciones, porque evidentemente la situación con Somoza era una situación de libertad, es decir, había pobreza evidentemente en Nicaragua, la Nicaragua de la época de Somoza, pero los jóvenes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como su nombre lo indica, luchaban por una idea, la liberación nacional, ¿no? En el caso de Stroessner en Paraguay, que usted cita, igualmente era una lucha por la libertad, por la democracia. Pero en este momento la cuestión es muy grave porque hay una gran masa, no sabemos exactamente el número, pero hay una masa enorme de personas que está protestando, que está incomodada, que ya no se siente bien, que no está conforme, y en ese sentido no es una salida tan fácil como era antes, que es ir a los domicilios, apresar como nosotros hemos conocido generalmente. Aquí es algo diferente. A eso me refería. Sí, ahora, es como hacer un... Entonces, evidentemente, ahora, poder decir aquí, desde este momento, yo creo que los propios cubanos lo saben, cuál va a ser la salida. Como le digo, a mí me parece la más acertada el principio del fin, porque definitivamente, a ver, primero, condiciones objetivas. Decía yo, Cuba siempre ha vivido de la subvención. ¿Qué pasa en este momento? Ya no está la Unión Soviética, Venezuela está quebrada, China está en sus límites. ¿Quién le va a subsidiar a Cuba para una economía? No hay salida por ese lado. Segundo, los líderes o los jefes de gobierno. El actual presidente cubano no es Castro, ni es la generación que siguió a Castro, ni los hijos de los que pelearon en Sierra Maestra. Insisto, es una nueva generación que no cree en esas cosas, y por eso lo que nos asombró hace meses cuando apareció ese video, Patria o Vida, esa canción que golpeó en toda América Latina y que era la némesis, es decir, la negación del famoso grito Patria o Muerte venceremos, que fue el gran ideario de la Revolución Cubana y de todos los movimientos de izquierda latinoamericanos. Aquí era patria o vida, y estos jóvenes lo reclamaban en los mismos términos que ahora estamos viendo nosotros que están reclamando en las calles, en las ciudades de toda Cuba. Ahora, doctora, hay otra señal interesante que destaca justamente en este día el diario El Universo, y esto es que el viceministro del Interior de Cuba, el general Jesús Manuel Burón, habría dimitido ante el uso excesivo de la fuerza. Entonces, destacan que hay lío en el seno del ejército y diferencias entre militares de la vieja guardia y generales jóvenes. Esto también da una luz de esperanza, que los militares jóvenes actuales no estén dispuestos a irse contra el pueblo como ha ocurrido tradicionalmente en este tipo de dictadura. Probablemente, no tenemos datos mayores, pero probablemente porque
de nuevo, el grupo privilegiado que tiene acceso a las riquezas de Cuba es un grupo pequeño de militares, de gente comprometida con el Partido Comunista Cubano, que ha venido gozando con la revolución y usufructuando de lo que otros no tienen, de los mercados negros, del aprovisionamiento exclusivo, etcétera. Pero evidentemente tiene que haber fricción. Y bueno, esto no es nuevo tampoco. Recordemos cuando los generales, desde el comienzo de la Revolución Cubana, el caso del comandante Huber Matos, que estuvo en contra de Fidel Castro, hasta las insurrecciones que hubo entre los 80-90, que terminaron 2 generales fusilados por traidores a la revolución y, por supuesto, agentes de la CIA, porque siempre tiene que ser el epíteto necesariamente repetitivo. Y luego las disensiones que seguramente en este momento habrá, porque ya pertenecen a otra generación, y además por otra razón, porque yo creo que mucha gente, por más digamos imbuida, me refiero a las generaciones jóvenes, ven que esto no funciona. O sea, no funciona. Es que ya entonces, no va más, ya no va más, exactamente. Como usted decía, o sea, este momento en donde ya la gente no está dispuesta a subvencionarle, esto ya no va más. ¿No le llama la atención que una manifestación de este tamaño, realmente masiva, haya pasado por inteligencia cubana sin que haya habido una alerta? ¿No le parece que también eso es significativo? Una de las inteligencias reconocidas por ser de las más sagaces del mundo. Así es. Tiene usted toda la razón y este es un dato importante. Se dice que esto fue gracias a la convocatoria instantánea que hubo por los medios, como el caso del Twitter y el Facebook, de lo poco que funciona el Internet en Cuba, y que precisamente por eso ahora no hay noticias de nuevas movilizaciones, porque el gobierno ha silenciado y ha censurado todas esas formas de comunicación. Pero lo que sí hay un acuerdo es que fue algo instantáneo que se produjo de golpe, porque comienza en esa población, ¿no? Y se propaga por todas las ciudades, que también tiene que ver con que esto es un malestar largamente sentido y vivido por la gente. Entonces, bastó esta chispa en un pueblito que se comunicó simultáneamente, en este sector, que se comunicó inmediatamente, y esto fue la mecha que prendió en todas partes. Es decir, fue algo instantáneo. Y la respuesta oficial, la de siempre, ¿verdad? La de hablar de mayor represión y sigue siendo culpar a Estados Unidos del bloqueo de la isla. O sea, realmente hasta falta de creatividad y de sensibilidad para escuchar al pueblo. Absolutamente, pero incluso, bueno, este ha sido, como yo le decía, el epíteto repetitivo necesariamente por toda una izquierda que hasta ahora en América Latina yo no veo que hace una especie de acto de confesión y de culpa. Porque la represión que ha hecho en Cuba durante tantos años, en Venezuela, posteriormente, yo no he ido a la izquierda que diga, bueno, la verdad que me avergüenzo de que en nombre de ideas como las mías, que se supone son libertad e igualdad, se haya cometido y se siga cometiendo tanta opresión, tanto desprecio por la vida y por los seres humanos. No, siguen repitiendo lo mismo. Y vea usted el caso, vaya a ser el caso del gobierno mexicano de López Obrador, que la soberanía de los pueblos y su autodeterminación, ya realmente eso es ridículo, ¿no? ¿Qué autodeterminación a base de palos y de opresión? Y el caso del gobierno argentino, que se niega también a participar, es vergonzoso. Pero también nuestros intelectuales de izquierda regados por toda América Latina y que publican en diferentes medios, expresan, incluso en europeos, que siguen defendiendo lo indefendible y siguen creyendo de que están luchando por el futuro, cuando esto es un futuro que es un infierno. Efectivamente.
Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos y organismos internacionales para motivar un cambio en la política de la isla? Sobre todo una vez que el pueblo cubano ha dado esta muestra de hartazgo. Mire, yo creo que las presiones internacionales son muy importantes, no solo de Estados Unidos, que obviamente está en este momento llevando la batuta. La administración Biden ha continuado con la misma línea política de la administración Trump, sino también en la Unión Europea, Canadá. Es decir, crear un cerco y obligar al régimen cubano a introducir reformas que permitan desbloquear la situación que existe. Pero este es un hecho que hasta ahora pues, parece más una ilusión que una posible realidad, dada la naturaleza represiva del régimen cubano, que definitivamente en el momento en que se abra le sucederá lo que las dictaduras comunistas del final de la Guerra Fría, se van a desmoronar, porque ya no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Pero esta es esta para mí es la situación, pedir una serie de reformas, exigir una serie de reformas que tienen que ser negociadas en el menor tiempo posible. Es decir, veamos a ver cómo eso funciona. Porque de lo contrario, como digo, las perspectivas de hambre y de muerte son lamentablemente las únicas posibles. Efectivamente. Agradecemos mucho su aporte en esta mañana, su análisis al tema de lo que está sucediendo en Cuba y una probable salida a esta situación. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Hernández. A usted. Encantada. Nosotros con a usted parte, y a ustedes, pues, y gracias y siempre a la orden. Y ojalá que tengamos en este espacio buenas noticias que comunicar sobre Cuba, sobre Venezuela y sobre Nicaragua. Claro que sí, muchas gracias. Estaremos expectantes de que eso suceda. Y bueno, mientras tanto, nosotros no queda más que despedirnos hasta el día de mañana. Terminamos la semana junto a ustedes, mañana viernes 16 de julio. Hasta entonces.